Señores de nuestra comunidad Crónicas de Salud, como siempre en su programa, estamos dando el todo por el todo con especialistas de primera que no hacen intrusismo, que no se cualquierizan o se venden su conocimiento. Y en el día de hoy invitamos una amiga, hermana, que le hemos dado seguimiento a su trabajo porque ha sido de gran valía. No solamente por la parte científica, sino por la parte humana. Hablamos de una médico internista especialista en geriatría, la doctora Alexandra Castillo. Hola, hermana hermosa de mi corazón. ¿Qué tal? Un placer para mí estar aquí realmente para poder, como digo yo, geriatrizar los medios de comunicación. Sabes que siempre he criticado que nosotros, en nuestro haber de multitasking y la parte de que los médicos no quieren delegar, no queremos respetar las especialidades. Y tengo que lamentosamente decir que muchos de nuestros especialistas, sobre todo médicos internistas, sus colegas, no quieren derivar a los adultos mayores, esos adultos que tienen una especificación, detalle, prevención, manejo, incluso hasta la parte comunitaria, porque ustedes tienen que desplazarse a su Sí, medio hábitat para entenderlos. así es. ¿Por qué No, esto? realmente hay un tema principalmente cultural, porque por ejemplo, los niños no van si no es al pediatra. A eso no hay que decirle a nadie, mira, tiene que ir, qué sé yo, al cardiólogo. En un niño no van a decir, déjame ir al cardiólogo del mayor. Van al cardiólogo pediatra, o sea, con especificación. Sin embargo, cuando estamos en la adultez, entendemos que, o no sabemos, que el geriatra está justamente allí para suplir esa necesidad de cuidados especiales en el adulto mayor. Mira, Alexandra Castillo, nosotros desde tiempos antiguos, yo tengo ya un tiempo que me hice médico general, nos enseñaron que la fisiología tenía extremos. Claro que sí. El extremo pediátrico y el extremo del adulto mayor, que incluso su holística era diferente. Por decir algo, las ondas U, que son las famosas ondas que si yo la tuviese, que estoy en una edad, diríamos promedio, fuesen patológica, Así pero es. en el adulto, en la embarazada y en el niño no es patológica. Así es. Y de hecho, inclusive las enfermedades en el adulto mayor no se manifiestan igual. Por ejemplo, nosotros tenemos un infarto, dolor retroesternal opresivo irradiado a miembro inferior, miembro superior derecho, perdón, izquierdo, todo lo que nos dice el libro. Un infarto de libro. Sin embargo, el adulto mayor puede llegar con un dolor de estómago y ser un Y infarto. tener diarrea acompañado. Claro. Que he visto infarto en adultos mayores con dolor en el epigastrio, o sea, en la boca del estómago, para decirlo Así más es. Entonces, sencillo. asimismo, hay patologías específicas del adulto mayor que no se presentan en otro grupo de edad. Dolor en el omóplato. Así es. Tenemos, por ejemplo, los síndromes geriátricos que son específicos en el adulto mayor. Entonces, son particularidades que el geriatra mira, entiende y trata. Señora, miren, no con cualquier persona. Nosotros tenemos el honor en el día de hoy de estar conversando con la recién elegida presidenta de la Sociedad de Geriatría. No, de hecho, perdón, yo ya entregué el mandato. Yo hice 2 mandatos de geriatría en la ¿Y por qué lo presidencia de la... entregaste? Sí, ya está bueno. No, hermosa, hiciste una labor fenomenal. Y déjenme explicarle algo porque siempre que entrevistamos a una persona, creen, no, es porque son amigos o porque la trató un familiar. No, no solamente es esa parte de la cofradía que todo debemos tener. Ujú. Ella es docente, autora, coautora y escritora de un libro, señores, fenomenal. Señores, un nombre que siempre ha llamado la atención, pero yo soy fiel seguidora, tanto de su área, en todas sus redes, Instagram, TikTok, y ella se preocupa por educar. Y se llama ¿Qué historia contarás en la vejez? Escrito por ella, bien diseñado, con una buena escritura para que podamos entenderlo, incluso el que no es médico. Así es, ¿no? De hecho, el objetivo fue justamente hacerlo tan sencillo que con temas complejos para que pueda llegar a todo público, porque nos hace mucha falta el conocimiento de cómo vamos a llegar a la vejez.
porque es muy bueno ser joven y nadie quiere llegar a viejo. Yo Pero creo en la nadie dignidad quiere, de la vejez. nadie quiere morir joven tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la vejez? Justamente ese libro viene para eso. Yo creo en la dignidad, ¿sabes? Tú puedes llegar a ser adulto muy mayor, exceder los límites, o sea, el pronóstico, incluso la Biblia tiene un tiempo, dice el ser vivo y de forma biológica nace, crece, se reproduce y muere. Usted debe tener las fases cíclicas biológicas de forma digna. Así es, vivir cada etapa según la función que toca en cada etapa, porque cada quien en la etapa que está viviendo tiene una función, debe saberlo y ejercerlo también. Vamos a humanizar esa parte. Te voy a explicar. ¿Por qué geriatría, Alexandra? Si tú eras tan buena, porque me tocó mucho de tu formación, ¿por qué decidiste geriatría? ¿Qué te llamó la atención? En primera instancia yo no quería ser una más del montón. Fue lo primero, porque yo dije, bueno, de mi grupo hay una parte que quiere hacer cardiología, hay otra parte que quiere hacer nefrología, hematología, todas las derivaciones de la parte clínica. Y yo decía, ay, pero hay tanto gastro, hay tantos cardiólogos, yo no quiero ser una más. Y cuando en el último año de especialidad uno generalmente lo utiliza para hacer rotaciones de interés. Y me tocó hacer una rotación en geriatría. Y cuando yo empecé a ver todo el desconocimiento que yo tenía en esa área, a pesar de haber durado 4 años de especialización en medicina interna, yo dije, cónchale, pero por aquí es que tiene que ir el asunto. Entonces investigué más a fondo y en definitiva pienso que fue la mejor decisión que tomé. Sí, sin duda. Y te lo aplaudo y te lo admito. Soy muy, tú sabes, siempre he sido muy pragmática y estoica. Yo soy de la que dice las cosas de frente y sin rodeo. ¿Sabes algo que me ha llamado mucho la atención? Nuestro país carece de lugares de manejo, no asilo. No. Esa palabra de asilo para mí está obsoleta, está en desuso Sí. y inclusive hace un estigma a la parte de humanización Sí. y respeto que se lleva al adulto mayor. He escuchado muchas fundaciones de muchas personas de cierta imponencia, periodistas, Sí. médicos que tienen fundaciones para el envejeciente mayor. ¿Pero qué Sí, pero hacen? hay muchas personas que quieren trabajar con los adultos mayores, quizá algún beneficio, no lo puedo asegurar, pero ¿por qué no invitan al especialista del área para darle aunque sea una orientación? Porque lo que antiguamente se conocía como asilo, yo digo algo y suena fuerte, generalmente es visto y es ejecutado como una cárcel para adultos mayores. Me tocó, querida, te voy a decir una parte. En la parte religiosa de mi familia, yo fui a varios asilos y no tiene la mínima dignidad que debería tener. El básico de dignidad no la tenía. Y era como tú desahuciar a una persona viva, que es Exacto. lo peor que puede Exacto. ocurrir. Entonces eso hay que ir manejando términos, por ejemplo, esos son centros de larga estancia, donde no debería ser la primera opción en un adulto mayor, debería ser la última y en consenso con su especialista en geriatría, porque siempre lo mejor va a ser que ese adulto mayor esté en su entorno, con sus familiares, siempre va a ser la primera opción. ¿Sabes qué? Yo he creído siempre que eso debería ser como los cuides de los niños, donde tú haces un horario con un programa bien diseñado de 8 a 5. Un padre que tiene un niño desde la edad de meses hasta cierta edad se preocupa porque le den un buen programa para su hijo. ¿Qué estamos haciendo? Se le activa, o sea, la parte psicomotriz, neurociencia, hay un psicólogo, le da la parte de la movilidad, lo pone a gatear. Así debería ser en el adulto mayor. Es algo que yo siempre menciono y he propuesto desde el día 1. Y es que si nosotros como país nos organizáramos en ese sentido, haríamos centros de día comunitarios, donde nosotros vamos a tener los adultos mayores de ese sector cuidados, de hecho, inclusive por las mismas personas del sector, y así haríamos como un ganar-ganar. Nosotros tenemos una población que quizás no está trabajando en esa área, y lo entrenamos y colocamos para que ayude en este centro de día. Ganaría su vida de forma digna y cuidaría. Haciendo algo Y el adulto mayor no se ve tan aislado. Exacto, ¿no? Y allí podríamos hacer estimulación cognitiva, estimulación física, socialización. Fisiatría, señores. Fisiatría, Rehabilitación cuidados. cognitiva. Claro, entonces, porque
el adulto mayor va perdiendo facultades, pero no son facultades que no puedan restablecerse con un programa para eso. Entonces sería bueno que estuvieran, imagínense, centros de día comunitarios, eso sería la gran solución para este grupo etario, que es el grupo que va en aumento, porque la Claro. esperanza de vida está en aumento, seguirá en Y aumento. estamos estudiando antiedad. Todo es antiedad. Claro. Entonces es algo que de manera preventiva ganaríamos más a largo plazo que de manera curativa, como generalmente miramos a la salud. De hecho, yo lo digo en mi libro, una autocrítica, esa es mi autocrítica al sistema, porque nosotros vamos al médico generalmente, por una parte, de manera personal, individual, de cada persona, va al médico por reparación, no para mantenimiento. Entonces, Preventivamente. exacto, entonces ahí es donde radica el principal problema de nuestro sistema de salud. Pero vamos a hablar algo. Fuiste presidenta en 2 ciclos, que es muy bueno. No sé cómo están desarrollados, no me he ilustrado tanto en la parte de la sociedad de geriatría. ¿Qué tiempo ustedes duran como presidente? Cada periodo dura 2 años. ¿Y cuáles fueron tus objetivos en esos 4 años que ejerciste? ¿Y cuáles lograste? Mira, cuando yo empecé mi primer análisis de nuestra situación, reflejó que nosotros teníamos un problema de visualización. No se conocía tanto la sociedad. De hecho, me tocó en los primeros programas a donde fui, cuando yo decía, no, en ese momento, no, la sociedad tiene 43 años en el país. ¿Cómo? Ah, pero yo pensaba que era usted que la estaba haciendo. Entonces, entiendo que quizás la sociedad como gremio vivió un tiempo de poca visualización o visibilización. Entonces, mi primer enfoque fue eso. Yo necesito hablar de que estamos aquí, de que estamos organizados, de que hacemos una labor. Y pues una cosa fue trayendo la otra. Visita de programas, de televisión, de radio, etcétera. Y ahí se gestó inmediatamente, por ejemplo, la caminata. La Sociedad Dominicana de Geriatría realiza una caminata cada año por el Día Mundial del Adulto Mayor. Entonces eso antes no se visibilizaba y cada 1 de octubre entonces sí se visibiliza desde ese momento. Y han sido caminatas muy exitosas donde, por ejemplo, en la primera impactamos alrededor de 500 o 600 adultos mayores, porque la caminata es con adultos mayores. Siempre fue el enfoque de que sea para ellos porque es el Día Mundial de ellos. Para su disfrute. Para su disfrute. Exactamente. Totalmente libre de costo. Aunque hay que batallar bastante porque uno no consigue, por ejemplo, Patrocinio. que te abran las puertas, Uh-huh. empresas grandes. Menciono una, por ejemplo, Uh-huh. que me choca cada año que se mandaba una carta de solicitud para apoyo, claro, decir, no estamos presupuestados. Te voy a dar para 5 tal. empresas que sí apoyan a los adultos mayores, porque es su fuerte. Claro. Luego del programa te voy a hacer un listado, porque Claro, yo soy de proactividad. Igual ¿Qué yo. sucede? La sociedad de adultos mayores debería tener un representante en los cabildos de nosotros. Siempre he dicho que nosotros somos gobernados por personas con oligofrenia. Y me perdone el médico, me va a matar la productora, porque tiene muchos amigos de cierto target que no hacen mal labor, pero creo que la labor debe ser visualizada con objetivo, con visión y con misión y dirigida a lo que tú quieres. Así es. Si tú viste que pasaste tus 4 años y no lograste tus objetivos en un 70%, tú hiciste un mal Entonces trabajo. fue un fracaso, claro que sí. No, pero asimismo, en varias esferas, no solamente la parte de lo que se debe conmemorar, se realizó, por ejemplo, aunque lamentablemente ha perdido 2 veces, se realizó la solicitud para hacer el Día Nacional del Geriatra, que no lo tenemos. Entonces se hizo el proyecto de ley ¿Y quién se apoyó? introdujo. Bueno, no voy a mencionar nombres. Y No se te introdujo, atreves. perimió 2 veces, luego entonces ahí cae. Se introdujo nuevamente, ahora ya está casi. ¿Cuál día ustedes proponen para que hablemos? Porque a mí me gusta hablar claro, no me gusta el envolvimiento y el papel de celofán y que la Sí. diplomacia para mí no existe. Así es. Entonces, nosotros estamos proponiendo el 19 de noviembre, que es nuestra primera propuesta, porque es el día donde se creó la sociedad. Entonces,
para que haya el Usted mismo sabe que día. pueden hacerlo sin Claro. la aunencia de los que vamos simplemente a levantar la mano y ganamos un sueldo fabuloso y que no le preocupan porque ellos tienen su vida resuelta. Sí. Es una situación donde lamentablemente pues tenemos que contar con otros para poder ejercer No te algo pueden, celebrémoslo y nos que ponemos a dúo todos los médicos, que somos eso muchos. sería, porque no es simplemente por dar bombo, no, no, lo que pasa es que hay un tema que hay que trabajarse de diferentes formas de concientización. Si visibilizamos al especialista de la tercera edad, que la gente sepa, porque hay mucha gente que no sabe que es un geriatra, incluso dicen geriatra con D, no Ujú. geriatra. No, pero yo no entiendo qué es lo que ellos están pensando. No, no sé, a lo mejor pediatra, geriatra, nada más cambia la G. Entonces, el tema de concientización debe ser, hay muchas esferas que tocar para poder lograrlo. Entonces, esa sería una. Sabes que la geriatría es multidisciplina. No es lo mismo un fisiatra para un deportista, para un rehabilitador, sea deportista o no, para un niño que tenga alteración psicomotriz, porque yo soy ginecostetra y sé, y estoy muy clara, que por un aumento en tiempo y calidad de una labor de parto que nosotros no hacemos absolutamente nada, simplemente asistimos, tú puedes tener un niño con un déficit Con déficit, o claro. una parálisis cerebral, lamentablemente. Entonces, no es lo mismo el fisiatra del pediatra, el deportista. Tenemos de forma holística múltiples especialidades. Así En el es. país contamos con rehabilitadores, fisiatra y incluso psicólogos y psiquiatras para pacientes Para esa área. adultos mayores. Así es. Tenemos. Sí, sí. De hecho, parte de mi gestión también fue unificar todos los que trabajamos en el área. Gracias a Dios, antes de yo entregar, se pudo realizar el capítulo de psicogeriatría, donde tenemos 10 psicogeriatras especialistas en esa área, porque hay muchas personas que no tienen entrenamiento en el cuidado del adulto mayor y quieren cuidarlos y lo cuidan mal. Entonces, hicimos el Sobre todo los capítulo. familiares, ¿ok? Sí, hicimos el capítulo de psicogeriatría y está funcional totalmente. De hecho, ha hecho unas cuantas actividades en Santiago con arte y psicogeriatría, muy chulo, que está de hecho publicado también en las redes de la sociedad. Entonces, es algo de lo que puedo enorgullecerme, porque nosotros buscamos o dimos el apoyo en aquellas especialidades que son afines. Entonces, también se hizo el capítulo de odontogeriatría. Nosotros tenemos especialistas aquí, no hay tantos como debería haber, pero hay Porque no estimulan. especialistas del cuidado bucal del adulto mayor, que es diferente también. Y muy parecido a la parte Así es. pediatra. Entonces, La moniliasis en el adulto es el pan nuestro de cada día. entonces, también tenemos ese capítulo y fue parte de los objetivos que pudimos Pero lograr. mucha cosa. Y entonces, eso nos ayuda porque estamos trabajando con el mismo grupo poblacional para su beneficio. Entonces, potencializamos el trabajo de cada uno. Pues vamos a hablar de leyes, porque tú sabes que todo muy chulo. Ustedes han trabajado mucho perdiendo tiempo de su consulta privada, su consulta pública. ¿Cuántos geriatras en mi país están nombrados por salud pública? Bueno, ahí hay un problema. No tengo el número exacto, pero no hay los que deberían. Porque de hecho, nosotros no tenemos la cobertura para presentar consultas del adulto mayor en todos los hospitales públicos. ¿Y los seguros? Los seguros, la mayoría Privado. sí lo toman, nos da códigos, sí. Algunas veces cuesta un poquito, una más que otra, pero sí, obtenemos los códigos como Pero la geriatra. ley 4201 dice que nosotros estamos en pleno derecho de elegir el especialista. Eso fue lo que pusieron ellos. De elegir el especialista a familiares y a nosotros que necesiten de nuestro apoyo porque no estén cognitivamente adecuados para tomar una decisión y que tú puedas elegir dónde quieres recibir tu aseguranza. Sí, pero imagínese si en los centros que puede acudir la persona no hay el especialista que lo va a cuidar, entonces de nada vale. Y claro, hay que dividir la salud pública de la salud privada.
El Que no lo acceso, entiendo. en el sentido de el acceso a un especialista de geriatría en la parte privada es relativamente fácil. Hay muchas clínicas que tienen el servicio de geriatría. La unidad completa. No, no, unidad no, la consulta. Aquí no hay unidades de geriatría. En el país no hay unidades de Y por geriatría. ejemplo, ese cuidado comunitario diario, ¿cuánto tenemos en el país? No, Pero tú sabes, estamos mal. no, 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 no. Bueno, me imagino que ustedes están asociados, porque vamos a hablar claro, en este país, en nuestro 3/4 de isla, que es de nosotros, nuestra propiedad, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, que estábamos el otro día celebrando, Sí. toda la cuestión. ¿Con qué sociedades internacionales funcionales nosotros estamos asociados o aliados? Y en la Sociedad Dominicana de ¿De Geriatría. geriatría? Oh, pero gracias a Dios también se logró en mi gestión que seamos aliados a la Asociación Mundial de Geriatría y de Gerontología. Eso tampoco lo teníamos. ¿Y los Entonces, protocolos? protocolos también, deberíamos ser asesores, deberíamos, digo, serlo, porque no es que no hay disponibilidad. Pero si, por ejemplo, yo te digo a ti, tú estás trabajando en un departamento como encargado, ¿verdad? Y yo te digo a ti, mira, no te conviene hacer esto, o en el caso hipotético de que me llames, porque esa es otra. No, pues vamos a tener que ir, mana, porque en este país es así. Ellos nos llaman, tú tienes que ir, hacer el tiempo, pelearle su Explicar el tiempo porqué y y como explicarle quiera por qué. te sacan. Y después ellos se dan el bombo, de que fueron ellos que realizaron Lógico, el entonces protocolo completo. ese es un tema. Nosotros también estamos necesitados de por lo menos una asesoría en la parte geriátrica en aquellos puestos donde hay personas que no son geriatras y se supone que están trabajando para la población adulta mayor. ¿Y cómo va la población de nosotros? O sea, vamos a hablar de estadísticas, que tú sabes que aquí es deficiente. Porque a nadie le gusta escribir, ni publicar, ni hablar las cosas que están haciendo. Todo es un secretismo. Nosotros estamos envejeciendo, la esperanza de vida actualmente ronda sobre los 72 años, pero se supone que para el 2050 esto va a aumentar. La población, de hecho, los adultos mayores de 80 años van a representar en el 2050 alrededor de 700,000 personas. Y eso es mucha Muchísimo. gente mayores de 80, aunque claro, tenemos que ver que, bueno, desde el punto de vista funcional, nosotros ya tenemos, sí, adultos mayores que se mantienen activos, que hacen esto, lo otro. En la televisión tenemos muchas personas por encima de 70 años que se mantienen Sí, pero esos son funcionales. ellos, mi niña, porque tienen la plata, tienen la Ahí familia, es que voy. hicieron sus arreglos previos Exacto, claro, porque no es lo mismo llegar a viejo con capacidad y con económica achaque. que llegar sin la capacidad económica, que eso es otra cosa y es parte de la funcionalidad. Porque, ¿Sabes que en mi país, después de los 45 años, es difícil emplearte? no es difícil, no es casi imposible, porque dentro de los requisitos te ponen edad menor de 35 años. Pero tú tienes que tener 5 especialidades, manejar 18 Claro, idiomas todas las y experiencias del la mundo. experiencia de 10 años. Totalmente ilógico. Y me llama la atención, por ejemplo, el ministro, que le dé un respeto porque hace un tiempo, yo soy muy pragmática, hace un tiempo él iba muy bien, desde las vallas, cuando no eran gobierno. Él hablaba muy bien de las cosas que faltaban en nuestro país, fue muchos programas, me tiré las entrevistas, y yo sé de paso, me gusta más leer. Y observaba que decía, bueno, caramba, si lo ponen en un lugar bueno, él va a hacer un trabajo fenomenal. ¿Cuánto de eso ha cambiado? Que se le dé por lo menos una cartera de horarios y ciertos beneficios a los adultos mayores. Y tú observas que la pensión de nuestro país da pena, eso da grima. Exacto, eso es un tema aparte, porque realmente, de hecho, nosotros no nos entrenan para prepararnos para la pensión. No nos entrenan. Nosotros nos entrenan para estar activos, para trabajar, para Sistema funcionar. Rockefeller. Pero inmediatamente nos entregan la carta de pensión y hay del que se la entregan sin previo aviso. Eso Hace es una terrible. depresión. No, eso es terrible. Y lamentablemente, en la tercera edad es donde se ve la necesidad de que haya un equilibrio entre la parte física, mental y social. Porque si no hay ese equilibrio, uno daña al otro. Una persona que reciba su pensión sin planificación
el estado mental se deteriora y eso hace que la parte física y social se dañe también. Entonces es una persona que pasa a ser, a perder su salud. Se siente inhabilitado. Claro, Se siente porque inútil. es que lo que sería la pasa palabra. es que nosotros no tenemos una función que darle al adulto mayor. Entonces, ¿Cómo que no? Yo le puedo decir 5 y no sé de eso. no. Aquí, ¿cuál es el programa que nosotros tenemos establecido para que ese adulto mayor siga siendo funcional? Que no estén activos porque no le haya dado el deseo, para no decir una palabra incorrecta o mal dicha, es otra cosa. Pero el adulto mayor tiene 1200 actividades Claro, que puede claro, realizar en yo lo sé economía, en hacer. finanzas, en medicina. Claro, pero la oportunidad se la dan. No. Porque a eso es que me refiero. Un adulto mayor, por ejemplo, nosotros que somos médicos, porque nos pensionen en el área donde estemos laborando, no significa que vamos a dejar de ser médicos. Claro. Entonces, así mismo en las demás O se nos especialidades. atrofió la corteza cerebral, sobre todo la de Brutman, que es donde nosotros pensamos, o Entonces, sistema límbico. si nosotros tuviésemos quizás, qué sé yo, se me ocurre, un sistema donde estos adultos mayores, el que quiera también, porque hay gente que no quiere, tenga un servicio de asesoría. No, pero sería una un cosa es, éxito. por ejemplo, si no quiere, yo estoy segura que Algo todo tiene el que, planeado. exacto, tiene una Claro. planificación. Digamos, mira, yo estudié en Valencia, España, y tú veías discotecas de adultos. Claro. Y te bailaban más salsa que cualquier Claro. jovencito. Claro. Y le daban cursos, tenían incluso aeróbicos para adultos, tenían un horario de ejercitarse. Tú podías ir perfectamente. Nosotros teníamos un parque que se llamaba El Río, Sí. que es larguísimo. El adulto mayor tiene tanto beneficio que puede entrar a los museos, tiene preferencia en los transportes de vía pública, que no se parece en nada al de nosotros, ¿ok? Pero estamos hablando de un sistema europeo que ya está envejecido pero y que queremos- tuvo una previsión de organizarse en ese sentido. Pero mi niña, pero nosotros imitamos todo. No, nosotros tenemos de hecho ahora mismo la oportunidad de poder hacerlo porque tenemos un bono demográfico donde nosotros no vamos a ver todavía la situación que está en los países europeos, en los países asiáticos, por ejemplo, donde hay más adultos mayores que niños. Entonces, este bono demográfico a nosotros de este lado del mundo nos conviene aprovecharlo, trabajar ahora para ese grupo de edad que va a estar en aumento, tenga áreas disponibles para ellos. Por ejemplo, en Europa nosotros tenemos ciudades amigables con el adulto mayor y con la persona con discapacidad, obviamente también. Si nosotros comenzamos a implementar esas políticas públicas donde en 5 años... Pero hay que una ley, ¿oíste? Aquí. Bueno, nosotros tenemos muchas leyes en papel, pero no en ejecución, lamentablemente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, con el tema de las ciudades amigables, como mencionaba, nos pautamos en 5 años, cada ciudad debe convertirse en amigable porque es un programa de 5 años. No es y algo... que es por la Organización Mundial de la Salud, que fue que se Exacto, inventó. no es inventado. Entonces es algo funcional para que este grupo de edad siga siendo eso, funcional, porque a largo plazo le sale más barato al Estado tener adultos mayores sanos que adultos mayores enfermos. Pues ¿quiénes son los grandes usadores de las emergencias? Los niños y los adultos mayores. Pero vamos a hablar de algo, tú sabes que a mí me gusta investigar y darme mi leidita de vez en cuando y en broma. Sí. Hay que estar en algo porque no podemos tener el alemán tan rápido. Así es. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una inversión de forma que sí fue obligatorio, que sí fue impuesto. A nosotros no nos preguntaron, que fueron las pensiones y los seguros. Sí. Entonces, el seguro que nosotros tenemos es el mismo para un niño, para un adulto, una embarazada y un adulto mayor. Así es. Y siempre lo he criticado, que son campos holísticamente muy diferentes en cada uno y de necesidades diferentes. Pero hubo una vez que un osado, vamos a decir un osado, financiero, economista, ilustre en los números y en las inversiones en nuestro país, habló sobre los beneficios que dan los fondos de pensiones. ¿Qué se hace con los fondos de pensiones? Digamos que yo inicié la carrera universitaria muy temprano, a los 21 ya yo era médico, empecé a trabajar seguido, y qué sé yo cuánto. Inclusive fui monitora, hice varias cosas. En ese tiempo no había este fondo de pensión y este de forma obligatoria.
amablemente obligatorio, Sí, obligatoriamente. descuento de obligado. seguro, ¿verdad? Y no precisamente como los países desarrollados, que usted como médico, yo como médico, trabajamos en varios lugares y nos descuenten en todos los lugares la pensión y el seguro. ¿Dónde está esa plata? ¿Cómo me la invierten? Háblenme de la inversión. ¿Qué beneficio tendría yo en cuanto a calidad? Y diríamos, todo el mundo quiere que su dinero crezca. Claro. Si no, no tendría ningún objetivo. Entonces, ¿dónde están invertidos? Si ellos agarrasen, por decir, vamos a decir dos ideas, invierten, prestan en un fondo de inversiones, todo lo que ellos se inventan, el capitalismo y todo lo demás, y hicieran diríamos, un reverse para los que sí tienen su tiempo trabajando y invirtiendo para su futuro, y nos hiciéramos esas unidades comunitarias diarias. Un éxito. Y le dieran, vamos a decir, el 0.5 al 1% de la ganancia a lo que yo invertí. ¿Tú sabes el dinero que nosotros tuviésemos? Así es. Así es. ¿Tú lo has analizado de esa manera? Eso sería funcional y beneficioso para ambas partes. Pero Para no. todos, realmente. Lo que pasa es que imagínate, es como diríamos, tener la iglesia en mano de Lutero es muy cuesta arriba. Así es, ¿no? Y para todo tiene que haber voluntad. ¿Ustedes han pensado en un consejo para el adulto mayor? No solamente Ya lo hay. un consejo. El consejo que tiene CONAPE. Consejo Nacional de la Persona Envejecida. No, yo estoy hablando de los médicos, que ahí de lo que menos hay es médico. Menos el que está ahí, que me diga algo bueno que ya he realizado y que me callaría la boca. Realmente, como decía previamente, nosotros tenemos muchas cosas en letras, en hojas, que deberían llevarse a ejecución. De manera comparativa con el tema de CONAPE, por lo menos dentro de la parte social, más o menos sí está haciendo una diferenciación en comparación quizá a años anteriores. Te voy a contar un par de cosas que yo tengo en contra, que he observando. No, porque no es perfecto, no es perfecto. No, es que mira lo que sucede. Yo creo que redundar es un tema fuerte. Si tú me estás dando medicamentos, se sobreentiende que tenemos Promisecal. Si tú me estás dando medicamentos, se sobreentiende que tú tienes una aseguradora. Sí. Entonces, ¿cómo yo mantengo un sistema si no soy comunista? Un sistema que tú que no trabajes, te doy un seguro, ¿cómo? Subsidiado. Y no trabajo. Cuando entonces yo, mi abuelo diría, me de gañoto. Sí, estudiando y trabajando. Tengo 5 trabajos, 5 descuentos. Tú deberías tener una altura mayor en beneficio, menos costo. Debería ser así. Debería ser así, pero lamentablemente no lo es. Y hay que seguir pujando, dando la queja, porque en algún día, ¿Tú tienes fe? Claro que sí. Amor, entonces, la esperanza es lo último que muere. Ahora vamos a hablar de su libro, doctora, porque mire, déjeme decir, es un tema de políticas y de gestión. Mientras tengamos, vuelvo y le repito, la iglesia en mano de Lutero, figúrese usted cómo llegaríamos a nuestros objetivos. Yo considero que antes de formular una ley, usted tiene que hacer un estudio demográfico, social, psicológico, donde implementen varios. Inclusive, yo criticaba el Código Penal. Aquí hay una psiquiatra forense y ya tenemos una residencia. ¿Cuántas residencias hay de geriatría aquí? Si la proporción es que aumente en los adultos mayores. Actualmente tenemos 3 escuelas de geriatría. ¿Y cuánto entran? ¿Perdón? ¿Y cuántas plazas hay? Hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 4 más, 13. Oh, ¿y cuántas provincias que tenemos en este país? No, de que no dan abasto, lo es, no Qué dan abasto. bien. Pero hay algo que pasa. Ahora mismo nosotros no necesitamos que formemos más geriatras. Me explico. Yo decía en un momento que las escuelas de geriatría están como una fábrica de un elemento que al final no es aprovechado. Como medicina familiar en mi Porque país. de nada vale que yo te forme geriatra, si al final cuando ellos se egresan no encuentran una plaza en la que trabajar geriatría.
Salud Pública te nombra, o el SNS te nombra como médico general y tú, yo voy a hacer trabajo de geriatra, pero estoy nombrado como médico Es una general. falta de Por ética y de ejemplo. respeto. De hecho, yo puedo decir que yo he empujado bastante, bueno, durante mi gestión, el tema de los nombramientos de los geriatras. Fue mucho el esfuerzo, fueron muchas puertas tocadas una y otra vez, para poder lograr Y cuento. para poder lograr al menos el cambio de nombramiento. Y hay algunos hospitales que tienen geriatras nombrados, pero no tienen unidades de geriatría. Entonces, de nada me vale tampoco yo tener un geriatra en un hospital y yo decirle, mira, tú vas a ver igual los 30 pacientes que hay que ver por turno. Porque una consulta de geriatría, para hacerla como va, amerita hasta 1 hora y 2 horas, Eso no es dependiendo. funcional tampoco. Entonces, ahí es donde viene el asunto. Tiene que ser un completo. Nosotros deberíamos tener unidades geriátricas por hospitales. Pero Deberíamos. solamente la movilización de un adulto mayor para tú Ujú. tallarlo y pesarlo se toma 15 minutos. Tiempo, ¿no? Y las valoraciones que se Y le la marcha es realizan. diferente. Claro, ¿no? Las evaluaciones que se le realizan, yo tengo que pedirle al paciente, por ejemplo, párese de la silla, yo observo cómo se para de la silla, A y que eso me da ejecute, datos. claro. Yo tengo que decirle, camíneme 3 metros, vaya, devuélvase, eso toma tiempo. En un país poco educado, tú tienes que decirle, no, 3 metros de aquí a la puerta Sí. y vuelva hacia atrás. Claro. Y a veces no entienden hacia atrás porque el comando está un poquito distorsionado y Claro. tú tienes que explicarlo y hacerlo con ellos. Claro. Entonces, la consulta de geriatría formal toma tiempo. Y lamentablemente no es que tenemos, estoy hablando de la parte pública, pues ya dije que es diferente la parte pública de la privada. Entonces, pero lamentablemente no todo adulto mayor tiene acceso a su consulta especialista. Mira lo que sucede también, Alessandra. Nosotros en nuestro país vemos clínicas, muchos centros de alto target, de alta valía, que dicen, necesitamos tantos especialistas. ¿Cuántas veces te han mencionado? No, para nada. Tú tienes que ir tú a tocar tu puerta con tu currículo debajo del brazo. No, y de hecho, yo cumplir. puedo decir que yo, de manera particular, al doctora Alexandra Castillo, he llevado currículum a clínicas y por conflictos de intereses No me lo han llaman. aceptado. Porque yo soy internista y geriatra. Aunque yo me he enfocado en la parte de geriatría y es mi interés seguir así, quizás otros colegas entienden que no tú se va vas a poder. invadir su espacio. Entonces, limitamos a ese grupo o ese espacio para atender este grupo poblacional de manera especializada. Yo no entiendo, la verdad que yo tengo que diluir un poquito. Vamos a decir que disminuir lo soluto mío y buscar más solución para que se haga refrescarlo. No entiendo qué es lo que nosotros pensamos. Nosotros no vamos a ser prolongados por el tiempo y tenemos que ir cambiando. ¿Sabes algo, Alexandra? Que cuando yo iba a hacer residencia, que nos tocó el examen unitario de residente, que fuimos muchísimos. Normal, ahora fueron 5,000 y pico, casi 6,000. Exactamente. Para 1,000 y algo de plata. Pero voy a contarte. Alguien muy querido por mí, de una provincia, y se iba para su provincia, decidió hacer diabetología y nutrición. Y yo, pero Jesucristo, una niña con este caco, bien amueblado, organizado, esta cabeza organizada, que hoy es mi amiga y mi hermana, y muchas cosas más. La quiero porque es sumamente diligente y ser humano. Y yo decía, ¿por qué decidió? Ella vio la visión que nosotros no teníamos en ese momento, la proyección de esa enfermedad, esa condición iba en crecimiento. Y hoy en día ella es una de las líderes de esa entidad. Pero así sucede con la geriatría. Yo creo que debemos insistir. Sí, ¿No claro. han pensado hacer política pública? Actualmente no. Parece Actualmente no. que voy a porque votar por ustedes. yo tengo un problema y es que yo no hablo, yo hago. Entonces, para hacer política hay que hablar mucho y hacer poco. Entonces, como yo no voy a entrar en conflicto con mi propia personalidad, no, por ahora no. Ah, bueno, ahora sí es verdad que me ha asustado el mando. Ahora yo voy a seguir siempre procurando geriatrizar invitado? los espacios. No. Ni a ninguna cámara. Pero ellos son los que me hacen leyes de todo, que tenemos leyes hasta para el hambre. Incluso el proyecto de ley para el Día Nacional del Geriatra, fui yo que lo hice. Dale seguimiento, hermana.
Entonces, sí. Y si sí. quiere que lo cacareemos, tú sabes muy bien que yo me pelo por decirlo. Sí, eso entiendo que sería de mucho beneficio y entraría dentro de ese engranaje que ayudaría a que el conocimiento se disemine. Hay cardiólogos para geriatría. Hay cardiogeriatras. Aquí en el país no. Por lo ¿Y menos no por en qué no lo ejercicio, hacen? porque yo conozco un geriatra que hizo la subespecialidad. ¿Cuál Pero fue ese? aunque la ejerce, no, me dijo que no lo dijera. Oh, pero venga acá. Y usted lo conoce, se lo digo Sí, lo fuera del amo y lo aire. amo. Me dio mi cacotazo, mana. Me Claro. metió presa como 5 veces. Y decía, ¿dónde está la flaca? ¿Dónde está la sanjuanera? Sí, entonces Y sí. nos amamos. Hay cardiogeriatra, hay especialización en Es una estrella, cardiogeriatría, tiene un en caco. neurogeriatría, o sea, la geriatría fuera de aquí está tan avanzada que a uno le da envidia. Costa Rica, ¿tú no sabes qué Costa Rica? Sí. ¿Qué diríamos? Tú me decías, no, porque España. Costa Rica, señores. Chile. Chile. Da Sí. vergüenza. Nuestro Sí. país somos ricos en muchísimas cosas. Colombia tiene también una amplia gestión en el área de la tercera edad. O sea y respeto. No, principalmente, y ese es otro tema aparte. ¿Sabes por qué no? Yo perfectamente me hubiese ido por una parte a hablar de patologías que conocemos muchísimo. Tú sabes que a mí me gusta mucho leer. Tú eres muy buena, bien aplicada, diligente. Mi respeto desde residencia, tú lo sabes que sí. Y no decidí hablar de patología. En esta ocasión quiero hablar de humanización, respeto a esta residencia. Porque yo tuve a mi padre que llegó a... fue longevo. Mis tías duran... Yo tengo una tía que duró 109 años. Ay. Y tengo otra que murió de 92. Y tengo una que anda por ahí, mi hermana, que ella cree que está viva. Y yo le digo, doña, al paso, con cuidado. Sí. Y tiene 92 años. O sea, tengo familia que tienen ese beneficio y con dignidad. No es que están sentados y que no silla de ruedas y que llévenme. Mi abuela, tú la montas en una silla de ruedas y te dice de todo en el aeropuerto. Vaya para allá, usted está loco. Mire esa joven en ese irrespeto. Y ella se pone sus sombreros, se arregla y se monta en su avión caminando. Bien hecho. Siempre y cuando pueda hay que dejarlo, porque también ese es un tema. Pero hay que enseñarlo a movilizarse, hermana. Claro. Si usted lo siente y lo acuesta y lo que se para ti, úlcera, infectaciones, sepsis y de todo. Así es. En la marcha del adulto mayor es diferente, por eso es que yo insisto en que debe haber un fisiatra nómalo, que no era que porque tengo una hemiplegia del brazo, que lo tengo tumbado y que hay que rehabilitarlo, sino que te enseña a caminar, como hacen las mujeres embarazadas. Tú sabes que yo mando a mi mujer embarazada a que aprendan a caminar, que se preparen para la labor de parto, y yo hago los ejercicios que ellas hacen en la labor de parto. Sí. Pero eso es enseñando para tener, lo que yo digo desde ahorita, funcionalidad. La funcionalidad es tu poder ser independiente, poder ejecutar tus actividades sin ningún problema, sin limitación. Pero eso también, las facultades con la tercera edad se van perdiendo, pero la no estimulación para que esas facultades se mantengan activas se atrofia más también. Claro. ¿Tú crees en la explasicidad del cerebro? Claro. ¿Crees en que la célula tiene memoria? Claro que sí. Claro que sí. Y de hecho, ya las investigaciones han arrojado que el cerebro sigue aprendiendo, porque también esa es otra de las teorías de que no, que ya lo de la neuroplasticidad no existe antes, pero ya se ha descubierto que sí. Claro, hay un declive de las funciones. Yo no te voy a aprender igual. Lo estimula. No, yo no te voy a aprender igual como cuando yo tenía 25 o 30 años, pero te voy a seguir aprendiendo. Entonces eso hay que activarlo y hay que estimularlo también. ¿Sabes que yo vengo de familias, mis familiares, todos han sido educadores? Incluso yo tuve mi familia, todos, que ingenieros químicos, pero son docentes. Mis hermanos arquitectos, pero son docentes. Qué sé yo quién, son docentes. Pilotos y son docentes. O sea, yo no sé en qué va eso. Sería genético, vamos a decir, en el ADN. Mi mamá es docente. Y yo te digo un asunto, mi mamá tiene, Jacqueline, no escucha este programa, tiene cierta edad, excede los 60, muy largo. Para no especificar. Porque me ahorca. Mire, en definitiva, esta señora no quiere nada, dice que es una indiscreción. Y mamá monta bicicleta. Bien hecho. Y camina 7 kilómetros. Lee yo no sé cuántos libros y se inscribió en una maestría sin autorización de ninguno de nosotros. No, porque no la necesita.
Entonces yo decía, tú no firmas según la ley, después de los 60 y pico años, tú tienes que pedir permiso. Dice, ¿quién? ¿Cuál edad? ¿Cuál ley? Esa ley obsoleta. Hágame el grandísimo favor. Yo tengo mi capacidad cognitiva completa. Muy bien. Y ella nos enseñó que no todo el mundo tiene el mismo aprendizaje. Eso debe suceder con los adultos. Así es. Así es. Y lo observé, incluso la experiencia la tengo muy joven. Ya tenía una chica que tenía dislexia, que en ese tiempo no le etiquetaban. Eso no se sabía. Y yo la veía en mi casa. Yo decía, pero esta mujer va a trasladar el colegio para acá, para la casa. ¿Qué es lo que está pasando? Y ella le enseñaba de una forma diferente. Y terminaban, completaban. Hoy en día ni recuerdan que eran disléxicos. Porque su cerebro se adaptó y se entrenó. Eso sucede con los adultos. Así es. Así es. De hecho, la parte cognitiva es un mundo totalmente ampliado en la geriatría, porque, como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, en esa cabeza hay que individualizar todo protocolo, porque lo que es beneficioso para mí no necesariamente es beneficioso para ti, o lo que yo necesito no es lo que tú necesitas. Una persona que durante toda su vida haya sido estudiado, por ejemplo, no va a necesitar lo mismo, ni va a responder igual que una persona que no haya sido estudiada. ¿Y la música y la geriatría? ¿Cómo va esta parte? Bueno, nosotros tenemos un área, no la tenemos en el país, pero hay... Dios mío, pero aquí tú me tienes mortificada, manita. ¿Cómo así? Yo te he preguntado como 10 cosas y en el país no lo tenemos. Bueno, es que vamos a pasito lento. O sea, que cuando yo esté vieja me tengo que ir de este país. Bueno, ojalá no, porque estamos trabajando para no tener que irnos. Pero fuera nosotros tenemos entrenamientos, de hecho, y planes de tratamiento que incluyen la musicoterapia como una terapia. Y aprender un instrumento. Sí, y esto, aunque no lo tengamos en el país, yo por ejemplo siempre le digo a los familiares de mis pacientes, póngale música que sea fijo, porque un adulto mayor debe tener también una rutina. Un adulto mayor que no sea totalmente funcional o independiente debe tener una rutina para que esa rutina le ayude como estimulación también. Entonces la música pasa a ser parte de eso. Y de hecho, la zona del cerebro donde se identifica la música no es alterada por ninguna alteración por nadie. cognitiva. El hipocampo y el hipotálamo es no hay forma. Propio. No se sabe por qué, pero aunque no sepamos el por qué, son áreas que se mantienen y se estimulan también con la música. De hecho, se hizo hace un tiempito viral una señora con deterioro cognitivo avanzado, donde ella estaba en una silla de ruedas y ella fue toda la vida bailarina. Y cuando le pusieron la música que ella bailaba, en la silla de ruedas ella hizo todos los gestos de bailarina. Entonces, eso habla de que la parte cognitiva musical llegamos al mismo término, es bueno, siempre se puede realizar. El cerebro lo que aprendió no lo olvida. Sabe que ahí voy a respetar al padre, los que no creen en el padre, que dicen que somos evolutivos. Vamos a respetar toda la filosofía, siempre y cuando también nos respete la de nosotros, sí, claro, aunque no estemos de acuerdo. Estas 52 áreas que tenemos cerebrales nos hicieron a lo loco. Eso tiene una función. Y el sistema límbico, y de hecho, aunque nosotros tengamos, es como un iceberg, donde solamente sabemos la punta, porque realmente es así. Claro. Solamente sabemos la punta de ese iceberg en cuanto a la definición de todas las funciones cerebrales. Sin embargo, aunque tengamos un desconocimiento de una gran parte de la ejecución de ese cerebro, indistintamente cada parte tiene una función específica. ¿Sabe qué? Algo que yo siempre he dicho, que no creo en las 52 áreas cerebrales, porque existen inclusive movimientos finos que nosotros hacemos, que otros no lo hacen, que no identifican. Y tú lo observas, por ejemplo, en embarazadas. Nos hablan de que la hipófisis aumenta hasta 1 gramo. ¿Qué hace durante ese intervalo, ese tiempo, esa función? ¿Quién lo algo ejecutará. Pero nadie se ha inventado hacer una ventriculometría a las embarazadas. Exacto, para hacer población. Un estudio que delimite qué es lo que está pasando. Porque es lo que yo digo, todo tiene un porqué, aunque no lo sepamos. ¿Tú crees en la microquimera? Depende. Yo creo fielmente en la microquimera, porque lo veo perfectamente cada vez que hacemos un feto, un embrión. Pero mira qué sucede. La microquimera del adulto. ¿Se ha investigado? La microbiota.
La microbiota ahora mismo está en un punto de investigación importante. De hecho, inclusive se dice que por ahí, que ese es el real cerebro, El intestino. que viene por esa parte. Está todavía en investigación, hay muchos avances. Y yo pudiese decir que sí, que hay una relación importante de tu intestino para saber tu salud posterior. Claro ¿Sabes que que sí. yo investigué? Yo amo la microbiota, amo la microquimera. Yo creo en todo lo responsable y científico y busqué 260 artículos inventados de investigación. Sí. Tú sabes que a mí hay que mantenerme controlada en mi actividad. Y observé en la parte adulta. Incluso se habla del trasplante microbiano en pacientes geriátricos. Así es. Y yo me puse a analizar cuál es el tema principal en todos los adultos. Por ejemplo, mi familia, yo tengo primas adultas mayores, porque mi abuelo fue especial, tuvo hijos con una cantidad específica de mujeres. Uy, Dios mío, yo creo que él tomó la palabra del padre. Que No, pero ¿cuántos hijos tuvo? Yo tengo tía como 24, sin los varones. Ah, no, yo tengo un paciente que tuvo 24 hijos. Sin los varones. Y esas tías se multiplicaron. Yo tengo familia, nosotros tenemos un pueblo. Todos son del mismo apellido, todo que sí o qué, primo. Digo yo, Jesucristo, Padre nuestro. Son lo mucho. Mucho. Bueno, ellos lo saben. Yo soy sureña de la Ciudad de Dios, la provincia más grande del país. Y ¿sabes algo? Observando a mis familiares, la mayoría, una de las cosas que nos dice que estamos envejeciendo es que olvidamos la alimentación. Y se hablaba en una de esas investigaciones sobre el trasplante de microbiota con heces fecales que se Sí, no, de sintetizaban. hecho, vienen ya, la están ejecutando en tabletas. En tableta, usted está comiendo heces fecales. La cosa del otro. La cosa del otro, cultivándola. Sí, es un área que esa investigación está en ampliación. Investigando, arrojando resultados y en algún momento se llegará a una conclusión específica con una recomendación ideal. Ojalá que en mi país hagan la aplicación de que no solamente para terminar la carrera un estudio de prisa, sino que le pongamos forma, tiempo y calidad a la investigación y que se invierta un presupuesto para eso. Pero tenemos otro problema. ¿Cuál? Nuestra universidad estatal, nuestros médicos egresados de la universidad estatal no reciben la materia de geriatría. Ay, Dios mío. Vamos a hablar, te voy a poner a hablar con mi moreno bello, el doctor. Mire, oye, este sí un visionario, pero inclusive él fue de los que gerenció la residencia de pediatría. Vamos a invitarte ahora. Él tiene el 19 su presentación del libro, se llama Manual Práctico de Pediatría República Dominicana. Ese tipo Excelente. Peralta. El doctor Peralta, todo el que conoce al maestro sabe que es de voz dócil, una persona asequible. Es nuestro actual director de la Escuela de Medicina. Ha hecho mucha labor. Ojalá. Y quiero que gane, cónchale. Ojalá que aparezca alguien, indistintamente de quien sea, que se lo voy a proponer. Decida incluir la materia de geriatría, porque ¿de dónde se gradúa la mayor cantidad de médicos? Se gradúa de la UAS. Y es la regentadora de todo, residencia, maestría, ¿sí o qué? Claro, entonces nosotros sacamos la mayor cantidad de médicos de nuestro país sin el conocimiento de la geriatría y lo lanzamos. ¿Y las enfermeras? Ahí vamos, lo lanzamos a una pasantía en Junumucú, por allá. Y no tienen ni idea. Entonces viene un paciente que viene con alteración cognitiva. Y van a decir, eso es por la edad. Y eso es una infección urinaria, por ejemplo. O una sepsis por un meningococo, o una infección de orina, o una infección... Puede ser mil cosas y decimos, eso es por la edad. Entonces, también tenemos médicos formados ya y con especialidad. Yo, de hecho, recibí hoy mi caso más grave de polifarmacia. Por ejemplo. Espérate, pero yo, ¿cómo dame, hermana? Tú sabes que yo soy una tica entrada en edad. Dame esa idea. Mira, la polifarmacia es una problemática específica en el adulto mayor. Y eso es cuando un adulto mayor utiliza de manera consecutiva 5 mínimo, de 3 a 5, porque hay escritos que hablan de 3 fármacos, otros 5. De manera de uso continuo, 3 o 5 fármacos.
Imagínate cuántos adultos mayores toman más de 5 Fahrenheit. Muchísimos. Te voy a dar un dato que lo leí recientemente. ¿Sabes que la pandemia mundial que nos va a acabar en el 2050 es la resistencia a los antibióticos? Vamos a volver a los tiempos antiguos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el día de hoy, justamente, yo recibí mi caso más grave de polifarmacia porque fue una combinación de medicamentos que es letal para el anciano. La señora se lo tomó y la familiar me dijo, duró 3 días durmiendo, doctora. Ah, pues fue para dormir. No, fue para matarla. Por la combinación que tenía esta. Ustedes le paciente. hacen somnograma a los pacientes geriátricos, que eso es sí. por protocolo en los Sí. países desarrollados. Dependiendo si hay un trastorno de sueño, que también es Todo lo tiene la prevalente en el mayoría. anciano, y es porque nosotros queremos luchar contra la fisiología. Y ahí es donde encuentra el médico el problema. Nosotros no podemos luchar con que a partir de los 60 años nuestro sueño disminuye. Claro, eso Vamos está a dormir descrito. menos. Nosotros, por ejemplo, un bebé cuando nace, ¿cuántas horas duerme? 12, 14, 12 y hasta 16 cuidado, horas. hasta 16 horas. Y a medida que ese bebé va creciendo, ¿qué pasa con el sueño? El sueño va aminorándose, disminuyendo. Porque nuestra necesidad cambia fisiológicamente. Entonces, claro, en la edad adulta joven, nosotros no nos damos mucha cuenta de que dormimos menos, y de hecho lo provocamos, ¿no? Tengo que levantarme a las 5 porque tengo que llegar a mi trabajo. Me voy a acostar a las 12 o a la 1 terminando este trabajo. O sea, dormimos menos por elección. Sin embargo, no nos damos cuenta que nuestro sueño va a seguir cambiando. Y a partir de los 65 años, de 5 a 6 horas de sueño que durmamos, ya nuestro cerebro descansó. Fenomenal. Entonces, nosotros decimos, no, porque generalmente mandamos a acostar a los adultos mayores. Váyase a acostar a las 8. Tú sabes que es una conveniencia. Claro. Es que nosotros tenemos el chip de que vamos a obligar a un familiar porque yo quiero dormir. Sí, claro. No, de hecho, hay que educar al cuidador. La gran cantidad de consultas que se reciben, que el familiar decide llevar a su adulto mayor a geriatría, es principalmente porque no me deja dormir. Dios Padre, Señor. No todos los casos, pero la gran mayoría de casos es el motivo de consulta por el cual el familiar se motiva a llevarlo al geriatra. Y lo malo de esto es que no muchas veces encuentran al geriatra en primera opción. Entonces van quizás desde psiquiatría, psicología, cardiología, donde de hecho yo decía en un punto médico internista, yo decía, es que ahora mismo hay voy a mencionar en la molécula, una ketiapinización de las consultas. Yo la odio. Entonces se está alegremente indicando, pero nosotros no estamos valorando si esa persona realmente necesita la medicina. Y los efectos secundarios, porque te voy a dar un dato. La mayoría de nosotros los médicos nos encanta medicar. Sí. Y no le damos seguimiento también, porque claro. A los pacientes les gusta, no, yo fui donde ese médico y no me indicó nada. Me encontró, y yo todavía con mi problema, porque tú tienes un ciclo. Mira lo que me está pasando. Por ejemplo, el adulto mayor hace una disbiosis intestinal, claro, endometrial y vaginal. Y quieren ponerle óvulo. Y la paciente no necesita ni antibiótico ni óvulo. Y un óvulo ni antibiótico en una paciente adulta mayor significa una importancia medicamentosa, claro, una farmacopenia inadecuada. Claro. Entonces, nosotros, gracias a Dios, desde la parte geriátrica, nosotros tenemos escalas específicas, porque no es alegremente que medicamos, claro, tampoco, ni desprescribimos. Yo, de manera muy categórica digo, nosotros somos desprescriptores oficiales, aunque quizás algunos colegas se molesten, pero nosotros no lo hacemos alegremente, nosotros tenemos escalas específicas. Sí, poder hacer una llamadita, mire, doctor, escúcheme, soy la doctora fulana, lo quiero mucho, pero mire, utiliza diplomacia, claro, que eso funciona en este país. Entonces se le dan las recomendaciones y realmente yo siempre menciono un caso. Yo recibí un adulto mayor encamado, fui a verlo a la casa, encamado, el señor dormía todo el día, era un mueble. Él tomaba 19 pastillas al día. Se la daban. Y cuando yo recibo ¿Y yo lo veo majándolo tú? Sí, también hacen de todo. Entonces en ese caso, yo le dije a la familiar, mire, le despejé el gavetero, le dije, usted me la va a dejar ahí. Vamos a ir retirando de manera paulatina. Cuando ya yo iba ya como por mi tercera visita, yo siempre que llegaba, fulano, ¿cómo está usted? Aunque no me respondiera, porque Y sí, pero cuando, es lo último que se pierde, la audición. La tercera o cuarta visita, cuando yo voy con mi escándalo y él me responde el saludo, yo me espanté. Y yo no hice nada, yo lo único que hice fue, no es que no hice nada.
Reajusté la dosis de los medicamentos, retiré los medicamentos que no necesitaba, algunos de una vez, otros de manera secuencial. Y eso fue lo único. Ese señor, tú lo ves en su casa ya, sentado en el mueble. Claro, tiene una condición mental, quizás no está en el entorno actual, pero funcional. El señor come solo, va al baño solo, hace su fisioterapia diaria. O sea, ya es una persona que funcional dentro de su cuadro es funcional. Entonces, eso es lo que el geriatra hace. Tú sabes que nosotros tenemos un detalle, que sí atienden el corazón, sí atienden el cerebro, sí lo llevan a los geriatras, pero se le olvidan las partes íntimas, ano, intestino y vagina. Ese es el tema constante. Yo creo que ellos se lo olvidaron porque la gente asume que esos son aparatos simples de placer. Eso ya no se usa y ya no hay que atenderlo. Yo quería y otra crítica al sistema vamos a decir, de los laboratorios. En mi gestión yo quise hacer una jornada médica justamente en ese norte que se llama, porque sí está lista en papeles, geriatría desde un punto de vista íntimo. Claro. Para tratar justamente la parte de ginecología, urología también, incluso dermatología, que son áreas que en la tercera edad están en el abandono. Y no debería ser así. Pero es lo que digo desde hace un rato, o sea, falta todavía mucha cultura. ¿Tú sabes el caso más triste que tuve? A mí me tocó en un operativo, a propósito, que me gusta darle algo a la parte social y una relación entre el padre y yo. Porque él dice que justo no hay uno, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, me tocó chequear una persona encamada. Que dicho sea de paso, estaba encamada por medicaciones. Ah, sí, normal. Y tenía una úlcera, una vulvovaginitis por cándida. Yo decía, es que nosotros somos productores de cándida. La cándida tiene una función vaginal. Exacto. ¿Sabes con qué mejoramos esa paciente? Exclusivamente con microbiota. En ese momento no teníamos mucho en el país. Yo le hice una indicación. Le dije, mira, tú tienes todas viajan. Porque lo lindo es que todas viajaban en un campo, ¿verdad? Sí. Cuando tú vayas a tal lugar, tú vas a encontrar en tal lugar, le di hasta la foto. Cuando tú la tengas, tú me vas a llamar y yo te voy a indicar cómo lo va a usar. Y simplemente va a utilizar un lubricante específico con la señora. Y se le quitó. Y tú sabes cómo que le decían, no, porque ella tiene una ñañara y tiene un olor fuerte, pero eso por la edad. Y no. Sí. Esa el adulto mayor típica. No es la frase típica. Todo yo viví por con mi la papá, edad. mis familiares. ¿Por qué tenían que ver? Así es, todo es por la edad. Esa es la frase típica, que justamente hace que ese adulto mayor caiga. Incluso ya podía morir y todo por eso. Porque todo es por la edad. Siempre se lo queremos achacar a la edad. Yo hasta le di, recuerdo como hoy, le dije, pero ustedes tienen todos los berries del mundo. Y nos fascina decir, tenemos la membresía de fulano y fulanito. Agarran un buen jugo. En vez de usted hacer un buen jugo, utilice la papaína, la lechosa. Ayúdele con esto. Eso bendito pan, pero vamos a utilizarlo de otra manera. Hagan rutina de evacuación para esos pacientes que podemos no quitarle su Porque hasta eso debe de ser parte de la rutina de ese adulto mayor. La de ir al baño. Pero sentarlo. La gente no lo sabe, claro. Y tú verás que no va a tener necesidad de utilizar 1.200.000 Pampers. No, y la persona en los adultos mayores en condición de dependencia, el cuidador entiende que está bien si está sentado, si no molesta, o durmiendo. Y al contrario, ahí es que están peor. Cuando se mantienen todo el día dormidos o todo el día sentados sin hacer nada. Fíjate tú que mi papá cantaba y la voz de mi papá era bajo. Que yo sabía los himnos de la iglesia que le gustaba. Se le colocaban sus himnos y él tarareaba y cantaba esos himnos. O sea que su parte cognitiva sucedió con mis abuelos. O sea, yo creo que en mi país falta tanta educación. Tendríamos que hacer una sección humana, una y otra vez. Porque tú y yo vamos para esa parte, esa población. No, ¿Qué sucederá? Eso es lo que yo digo. Todo lo que yo hago ahora por el adulto mayor, lo estoy haciendo por mí también. Para mi adulto mayor en el futuro. Usted sabe que sabe más decirle que este es su programa. Cuando necesite, y tenemos
usted tiene una aliada en la parte de educación, porque creo que podemos hacer muchísimas cosas, no hablar pluma y burro, tanta pluma y burro, como diría un gran escritor y fue presidente de nosotros, el doctor, nuestro querido Juan Bosch. Entonces, queremos saber cómo adquirir tu libro, tu consulta, dónde ubicarte para aquellos que tengamos familiares. Claro que sí. Primero, el libro está a la venta en mis consultorios, en primera instancia, y estará disponible pronto en Casa Cuesta. Ya todo se ha hecho, ya solamente estoy esperando que me llamen para ir a llevarlo. Señor. Y que también sea un bestseller, ponlo en Amazon. Es bestseller de Amazon. Wow, mana, felicidades, eso me gusta. Ya es bestseller en Amazon y está disponible en Amazon. De hecho, yo tengo personas que lo han pedido en Europa. Estaban en España en estos días, me dijeron, mire, me llegó. En Estados Unidos también, o sea que sí, está disponible en Amazon para todo el mundo. Voy a comprarlo para leerlo, tranquila. No, ese es suyo. Ay, gracias, mi doctora bella. Porque es un libro de, como decía hace un momentito, bien sencillo. Para usted que me autoriza a escribirle, porque usted sabe que yo le pongo anotaciones a los lados. Eso es suyo. Ah. Es un libro que es justamente para concientizar cómo llegar a la vejez de forma consciente, cómo llegar consciente a una vejez activa y funcional. Esa es la frase que digo. Vamos a regalárselo también a mis familiares, los hermanos y todo, porque sí, aunque claro. Mi mamá está ella se cree que estamos en el chipero, como dice, como dicen los chicos jóvenes, chipero. No sé dónde sacaron esa palabra. No, pero esto es con un compromiso. Tiene que darme reporte de lectura. Claro, yo siempre, usted sabe que no me voy a quedar callada. Mana, mira, me gustó aquí hay un subcapítulo que me gusta mucho y es un tema que casi no hablamos para la tercera edad, es la parte económica. Entonces, aquí también hay un subcapítulo que trata ese tema, la parte financiera para el retiro, que debemos empezarlo desde ahora. Porque todos entendemos que llegamos en este país eso da dolor de cabeza. No, que llegamos a viejo cuando cumplimos los 60. Ay, ya tengo 60, estoy viejo. No, la vejez la estamos construyendo desde nuestra juventud. Entonces, ese es el enfoque del libro. Así que nada, está disponible en mis dos consultorios también, Centro Policlínico Nacional, en la calle Guayubín Olivo número 1, Vista Hermosa, y en Osler Med, que está en la calle José López número 22, eso es en Los Prados. Doctor, ¿usted cree en la medicina ortomolecular? Sí y no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Lo que pasa es que yo entiendo que hay algunas personas que lo llevan al extremo. No, yo estoy hablando de otra persona, estoy hablando de una científica que escribió un libro. Por eso digo, dependiendo cada caso, docente. Pero entiendo que sí se puede equilibrar la medicina ortomolecular con la medicina que claro, los asiáticos creen mucho en la dualidad de esa parte. Así es. Denos sus redes sociales, diga que quiere que nosotros desarrollemos, que hay en la palestra, en la sociedad. Claro que sí, mis redes sociales que son activas, yo hablo mucho de geriatría en mis redes sociales, es dra.alexandracastillo, todas las redes sociales. De hecho, también a propósito, que no lo conversamos, yo tengo un cortometraje también que está colocado en YouTube, donde nosotros tratamos el tema del cuidado del adulto mayor, cómo nosotros como hijos cuidamos a nuestros mayores y ¿cómo lo buscamos? En YouTube, dra.alexandracastillo, en mi canal, ahí está posteado. Entonces, también ahí mismo, lo ideal es ver primero el cortometraje y luego un reportaje, porque me dicen que es un reportaje, donde se evaluaron 5 adultos mayores funcionales y ellos dan su perspectiva de vida según lo que han vivido. Ahí, por ejemplo, está dentro de los entrevistados el señor que descubrió el Larimar aquí en el país. Uh-huh. Está el papá de Irving Alberti, que es también parte del cortometraje. Hay un científico, y de hecho, y etcétera. Son adultos mayores funcionales y hablan de su perspectiva como dominicanos. Mi abuelo. Como dominicanos mayores y realistas de lo que han vivido. Entonces es parte de mi trabajo, de mi labor en la que me he enfocado para visibilizar este grupo de edad que muchas veces es abandonado, muchas veces es dejado al olvido o despreciado inclusive por muchos, inclusive familiares. Entonces tenemos que seguir haciendo esa labor de concientización y de prevención para lograr una vejez activa y funcional.
Doctora, gracias. Gracias por dedicarnos ese tiempecito. Gracias por su gran labor. Y la admiramos y la respetamos. De verdad Claro que sí. que seguimos en esta educación. No se dé por vencida. No todo está perdido. Hay un grupo de subadaptados, pero Se llega como infradaptados, pero quiera. ayudamos. No nos ayudamos. podemos cansar porque ahí entonces, cuando lleguemos a viejo, va a haber problemas. Ay, Dios mío, y una mujer que tan activa. Yo no quiero ver esa hora así a lo loco. Gracias, está con nosotros, como siempre, en Crónicas de Salud, la doctora Alexandra Castillo. Ustedes van a disfrutar muchísimo porque le vamos a poner mucho cortecito, muchísimas cosas ricas. Síganla en sus redes, sigan a Crónicas de Salud Podcast, tanto en Instagram como YouTube. Y por favor, escríbanos todo lo que quieran saber de la doctora Alexandra Castillo, si quiere aprender a cuidar a tu adulto mayor. Y doctora, ojalá algún día se nos dé esa comunidad diaria para los adultos mayores. Sí. Haga política un rato. Gracias a todos y estamos siempre para darle la mejor información en Crónicas de Salud.